tan cerca del corazón de todos nosotros y de todos los puertorriqueños. Así que la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española se deleita en haber aceptado la invitación de Editorial Planeta para que fuera precisamente en esta casa, en su sede, donde se lleve a cabo la presentación del libro Escribir en puertorriqueño de nuestro querido Luis Rafael Sánchez. Mi función en la mañana de hoy es sencillamente de maestra de ceremonia y quiero darle la bienvenida a nombre también de nuestro director José Luis Vega, quien se encuentra de viaje y por esa razón no puede estar con nosotros. Pero sabemos que de haber estado presente ese viaje, quiero que esté dando la bienvenida a todos ustedes. Es para mí un gran honor presentar a este distinguidísimo grupo de presentadores de la obra de Luis Rafael Sánchez. En primer lugar, les quiero presentar y darle la bienvenida a don Cristóbal Pera, vicepresidente y director editorial de la Editorial Planeta en Estados Unidos, quien ha viajado especialmente para este evento y esperamos que disfrute mucho de su breve estadía en Puerto Rico y sea quizás la primera de muchas visitas. Doña Luce Flores Maral, que no necesita presentación, coautora de la edición junto a Aníbal, Aníbal González, quien no puede estar con nosotros. Luce, pues sabemos que esta es su casa, es la vicedirectora de la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española, profesora emérita y profesora distinguida de la Universidad de Puerto Rico y por supuesto la gran especialista de nombre internacional en temas de literatura añada, literatura morisca y un gran etcétera, una verdadera erudita que ha puesto en alto el nombre de Puerto Rico. Nuestros dos presentadores en la tarde de hoy, el doctor Denis Alicea, también académico numerario de la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española, un muy conocido filósofo, como saben, fue el rector de la Universidad de Turabo y hoy en día tenemos la dicha que en su jubilación está dándole servicio al país a través de la enseñanza en el programa o en el Departamento de Filosofía de la Universidad de Puerto Rico. Y por último, el licenciado Efraín Rivera, que es exdecano y profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, miembro numerario de la Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación y muy conocido por su labor tanto en temas de derecho constitucional, pero sobre todo por su pasión por todo lo que tiene que ver por el derecho y la cultura. Así que tenemos un panel de lujo para dirigirse a ustedes esta noche. Sin más preámbulo, cedo la palabra a doctor Cristóbal Pera para que le dé un saludo. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en la presentación de Escribir en puertorriqueño de Luis Rafael Sánchez. En un día como este, con la lluvia, con la dificultad de tráfico, que se han unido cosas como el hecho de que nuestro autor finalmente no va a estar presente, pero por eso más que nunca les agradezco su presencia. Gracias en primer lugar a la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española, a su director José Luis Vega, a Marinés Castro, que ha sido
fundamental con todo su equipo en organizar esta presentación y hospedar aquí la presentación de la obra. Y para mí, seré muy breve, simplemente decir que este es un momento muy especial porque cierra un círculo que se inició hace más de 30 años, cuando un joven profesor puertorriqueño en la Universidad de Texas en Austin, donde yo iniciaba mis estudios de doctorado, puso en mis manos un libro que se titulaba La borracha de Machu Camacho. Y él fue Aníbal González Pérez, que desgraciadamente no puede estar hoy con nosotros, pero esa genealogía inicia ese círculo que se cierra hoy para mí y que es muy, muy especial, ¿no? Publicar esta inmensa e indispensable antología de Luis Rafael Sánchez es una deuda de lector y de amor con el escritor que entonces me deslumbró y cuya prosa me sigue deslumbrando hoy día. Pero en este caso, aunque yo soy el editor de la editorial Planeta, que publicamos el libro, los editores son justamente la fortuna de tener editores a Luce López Varal y al propio Aníbal González. Y cuando hablaba de ese círculo que se cierra, ayer hablaba con Luce, que yo me considero discípulo de Aníbal, y Aníbal es discípulo de Luce, con lo cual esa genealogía sigue su curso, ¿no? Luce también, además, es una de las personas más queridas de Luis Rafael Sánchez, de modo que ahí se unen muchos factores. Como Aníbal González no va a poder acompañarnos esta noche, él me mandó una nota que les voy a leer ahora mismo. Y antes de eso, quería reflexionar que, como desafortunadamente no va a estar con nosotros Luis Rafael, y todos esperamos que se mejore, y que pensaba él también grabar unas palabras que no ha podido hacer. Y yo lo que pensaba que en el fondo vamos a darle la vuelta a este acto, que se va a grabar y que él va a poder ver mañana, y eso va a ser una alegría inmensa para él, ¿no? Dice Aníbal: queridos Luis Rafael, Luce, Cristóbal, amigos todos, compromisos previos me retienen aquí en España y me impiden estar con ustedes en este momento tan significativo. Les envío pues estas sencillas palabras para celebrar la publicación de Escribir en puertorriqueño, obra selecta de Luis Rafael Sánchez, de la cual he tenido el privilegio de servir junto a Luce de editor, la cual ha sido sin duda una de las experiencias más gratas de mi vida. Luis Rafael se revela en estas páginas como lo que siempre ha sido para muchas generaciones de lectores puertorriqueños, un emisario del futuro. Esa futuridad de Luis Rafael se ha debido a su capacidad de ver siempre los caminos más justos y fructíferos para seguir dentro del devenir de la literatura puertorriqueña. Su obra ha sido y seguirá siendo de nuestro tiempo y de todos los tiempos. Mientras exista Puerto Rico, perdurará también nuestra gratitud para uno de sus mayores fundadores culturales, Luis Rafael Sánchez. Con un abrazo afectuoso desde Madrid, tu amigo y admirador Aníbal. Estas eran las palabras para Luis Rafael, pero ya las va a oír mañana. De modo que con todo eso les dejo en compañía de la otra editora, Luce López Varal. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Es para mí difícil expresar la emoción que siento hoy al celebrar la vasta obra literaria de un auténtico clásico de las letras hispánicas, nuestro insigne Luis Rafael Sánchez. La antología Escribir en puertorriqueño, que presentamos hoy y que incluye pasajes de la prosa, teatro, ensayos y crónicas de Luis Rafael, y que tuve el honor y la gran alegría de preparar junto a Aníbal González, antiguo alumno y hoy prestigioso colega, constituye el intento amoroso de compilar algunos de los pasajes más significativos de la obra de Luis Rafael y lanzarlos al mundo desde el prestigioso sello editorial de Planeta, a quien agradecemos acogiera en su colección Nuestras Páginas. Va mi gratitud personal
a Cristóbal Pera de Planeta, sin cuyo entusiasmo para la obra de Luis Rafael no tendríamos este libro en las manos. Como él dijo, por hermosa sincronicidad, Cristóbal fue alumno de Aníbal González, y Aníbal González fue mi alumno, y esto nos hermana a todos en una entrañable cadena letrada. Con esta edición intentamos, en primer lugar, agradecer a nuestro máximo escritor el que nos haya ayudado a constituirnos como país y a entendernos como puertorriqueños. Como se sabe, las naciones descansan sobre los hombros de sus grandes artistas, que las revelan al mundo y que a la vez las ayudan a constituirse identitariamente. Con el presente volumen también intentamos otra cosa: contribuir a la internalización de la obra de Luis Rafael, que es, por derecho propio, una de las más relevantes del post-boom latinoamericano. Nuestro escritor esgrime su gozosa caribeñidad literaria, blanda y chorreosa como un verso de Luis Pález Matos, como carta de batalla contra las injusticias irredentas de su sociedad, que nunca duda en denunciar. Muchos de sus más ilustres compañeros escritores han comprendido cómo la antillanía pujante de su escritura implica una formidable ruptura literaria en las letras hispánicas. Carlos Fuentes celebra el triunfo del arte literario de Luis Rafael, exaltándolo nada menos que como el príncipe de las letras puertorriqueñas. El poeta Hugo Gutiérrez de México lo hermana con clásicos como Cervantes, Valle Inclán, Galdós y Carpentier, mientras que Alfredo Bryce Echenique lo considera, y lo cito, uno de los escritores más grandes de la actual literatura en lengua española. Juan Luis Serviano, por su parte, se sirve de la guaracha del Macho Camacho para sus denuncias políticas en El País, el periódico español, asumiendo que los lectores españoles sabrán decodificar la alusión a la novela puertorriqueña. No cabe duda de que Luis Rafael Sánchez ha puesto a dialogar a Puerto Rico con el mundo letrado a nivel global. Pero hace falta mucho más. Como el mismo Luis Rafael ha denunciado una y otra vez, Puerto Rico, al ser un país sin embajadas y sin personalidad jurídica, no ha podido propulsar a sus artistas a la atención internacional que merecen. Esta es, pues, otra de las esperanzas que ponemos en la presente antología, que hemos llamado Antología Indosi: ayudar a catapultar la obra extraordinaria de nuestro compatriota a la atención global para que se le haga justicia a sus inmensos méritos artísticos. La edición de esta antología constituye un hito muy especial en mi propia vida de estudiosa. Hace muchos años, cuando cursaba estudios graduados en Madrid, Luis Rafael, que por aquel entonces era un joven dramaturgo, también doctorando en la Complutense, puso en mis manos su novel libro de relatos En cuerpo de camisa. Fue como si un rayo me hubiera explotado a los pies. Enseguida intuí que este libro, verdaderamente escrito en puertorriqueño, revolucionaría nuestras letras, por lo que me suscitó la primera publicación de mi vida, que fue en el periódico El Mundo el año 67. Yo empecé con Luis Rafael. Advertí con sorpresa que una aureola de piedad bañaba los procederes de los personajes, que el autor tira broma sin desacralizarlos. Luis Rafael se lanza a partir de este libro a la singular aventura de traducir literariamente los complejísimos entresijos que conforman nuestra colectividad nacional. Coloca en un primer plano a los desposeídos, que describe en La fatal melodía del azar como, y lo cito, gente que inventiona una picaresca a medio camino intermedio entre la tragedia y la comedia, como para resistir, como para no tocar fondo, como para ir tirando mientras el cuerpo aguante, como para sobrevivir, como para no cejar. Hasta aquí Luis Rafael. Con su verba incomparable, nuestro autor eleva a categoría artística el idiolecto popular de estos marginados, urdiendo lo que él mismo ha llamado la poética de los soes. Luis Rafael confiesa en No llores por nosotros, Puerto Rico, que prefiere, y lo cito, combatir desde la trinchera de la marginalidad. Al leer su prosa, una sonrisa compasiva
asoma a nuestros labios, porque los caribeños nos reconocemos en las ambigüedades gozosas que revela la novedosa óptica literaria del autor. Por su esencial puertorriqueñidad, rebosante de vida y de verdad, es precisamente que el arte literario de Rafael Sánchez se ha internacionalizado, de la misma manera que Cervantes emerge como un clásico universal desde los espacios prosaicos de La Mancha y Galdós desde un Madrid provinciano. Sánchez universaliza los bajos fondos urbanos de San Juan, que tan de cerca conoce y ama. El fenómeno de este relajo fraterno, que inicia en su primer libro de relatos, culmina en La Guaracha del Macho Camacho, cuyos primeros manuscritos aún atesoro. La conocí inédita y muy pronto habría de celebrar las 19 ediciones que ha publicado La Flor de Argentina, sin contar la ya clásica de Arcadio Díaz Quiñones para cátedra y la de Barcelona y La Habana, y ahora viene la de la Real Academia Española. Dediqué varios estudios al fenómeno de esta risa ambivalente pero salvífica de Luis Rafael, que logró el prodigio de escribir una novela triste que se lee con alegría. Industria nacional la guachafita, afirma el autor, haciendo gala de sus cartas de ciudadanía caribeña. Luis Rafael esgrime el relajo patrio, iconoclasta, defensivo, como una bandera identitaria gozosa, llena de una saludable estima propia cultural. Como si advirtiera cuál es realmente el centro de gravedad de su arte literario, lleva a sus últimas consecuencias la prosa relampagueante que estrenó en Cuerpo de Camisa, no solo en La Guaracha, sino obras teatrales posteriores de enorme éxito como Quíntuples, así como en sus viñetas y crónicas periodísticas más recientes. Rosario Ferré había intuido que estos experimentos verbales eran centrales a su arte y dice: el lenguaje se le revela al propio autor y comienza a dictarnos su propia novela. Este lenguaje, henchido de imágenes, de una originalidad febril y llena de gracia, es en efecto el protagonista por excelencia de todas las obras de nuestro autor. Por fortuna, Luis Rafael sigue deslumbrándonos con su prosa encendida, ya que al presente trabaja en nuevos libros. Esto me importa destacarlo, está en plena actividad. Aquí tenemos Piel sospechosa, que recogerá una veintena de ensayos sobre el prejuicio racial. Luego Vida, nada me debes, que incluye uno de sus textos cumbres, La poética de los Suez, de mis favoritos, así como el elogio de la radionovela. Él fue actor de radionovelas de joven, y el elogio de la música popular. Por último, Sánchez también prepara sus textos canallas, que incluirán ensayos de temas procaces y eróticos, como la viñeta extraordinaria que ha titulado Refúgiame en tu piel. Sin la presencia y la obra sostenida de Luis Rafael, sería imposible entender el auge que la narrativa puertorriqueña de las últimas 2 décadas del siglo XX y la transición al siglo XXI, que ha encontrado en sus textos el lenguaje y los medios para presentar con exactitud la realidad histórica de Puerto Rico. Lo han seguido de una manera u otra Rosario Ferré, Manuel Ramos Otero, Edgardo Rodríguez Juliá, Ana Lidia Vega, hasta Rafael Acevedo, Pedro Cavilla, Francisco Fonta Acevedo, Sergio Gutiérrez, Luis Negrón, Marolo Núñez y Mayra Santo Febre, entre tantos otros. Allá por 1967, yo comenté la obra de un prosista principiante y en estos momentos antologizo la obra de un clásico. Luis Rafael y yo hemos crecido juntos y hemos cerrado juntos un perfecto círculo letrado de más de medio siglo para nuestra mutua íntima alegría. Luis Rafael se ha descubierto a sí mismo en su prosa centelleante que accede una y otra vez a la gracia. Allí se descubre a sí mismo como escritor sin par. Allí encuentra la fórmula feliz para traducir nuestra idiosincrasia. Allí logra el prodigio de escribir textos tristes que se leen con alegría. Allí nos enseña a leer en puertorriqueño. Sus páginas encendidas han cambiado para siempre el panorama de nuestras letras. Que vengan muchas más, Luis Rafael querido, porque Puerto Rico te necesita para seguirse mirando en el espejo literario sin par que le tiendes con tanta sabiduría, con tanta compasión
y con tanto regocijo. Enhorabuena, Luis Rafael, sabes cuánto te quiero. Yo les voy a leer ahora unas páginas muy personales, muy breves, que Luis Rafael, que no puede estar con nosotros esta noche, me mandó. Son páginas muy personales, no se asombren del cariño con que nos escribimos, porque siempre nos decimos nuestro mutuo amor en nuestros mensajes personales. Y esta es una nota para agradecer el acto de parte de Luis Rafael. Luce querida, recibe mi deseo más franco para que la actividad de esta noche sea exitosa. Las circunstancias que ya conoces me impedirán decir públicamente lo honrado que me siento con el trabajo tuyo y de Aníbal. En cuanto me recupere, lo celebraremos en grande. Gracias, Luce. Gracias, Aníbal. Gracias a cuantos harán de esta noche una inolvidable. Luce adorada, añado a mis agradecimientos el fervor que Cristóbal Pera, a nombre de Planeta, le ha prestado al proyecto. También a los presentadores de lujo, Denis Alicea y Efraín Rivera. Y se despide, como tantas veces, condenado a quererte, Luis Rafael. Hermosa condena de la cual todos quisiéramos ser víctimas, ¿verdad? Bueno, ahora cedo la palabra al doctor Denis Alicea. Muy buenas noches. Quiero, en primer lugar, agradecer el honor de esta invitación, tanto del autor como de los editores, porque para mí es un momento muy especial. Lamento sinceramente que el maestro Luis Rafael Sánchez no esté hoy con nosotros por razones de salud, pero estoy seguro que disfrutará de esta grabación, que la dedicamos con el cariño, con el amor que todos nosotros le tenemos. Mi felicitación a la editorial Planeta por esta publicación tan significativa para Puerto Rico y para la literatura hispanoamericana. Certeramente llamado Escribir en puertorriqueño. Yo escribí un texto pensando en que cuando Luis Rafael nos escogió a nosotros, que no somos especialistas en literatura, que somos filósofos y abogados. Entonces, me preguntaba, ¿pero por qué nos escogió Luis Rafael? Qué honor, ¿verdad? Y entonces, lo primero que pensé es, él quiere ver la perspectiva externa, la perspectiva del filósofo, la perspectiva del jurista, de cómo ven la literatura. Así que en eso me inspiré y espero haber acertado. Y lo titulé El placer de la selección. Cuando preservamos una obra hecha con la dignidad de una antología de escritos memorables, salvamos ni más ni menos que un mundo completo. Como en la retrospectiva del artista plástico, la antología del escritor es una selección curada que declara el color de su voz y la poética de su prosa, que muestra las continuidades y rupturas de las imágenes en su lenguaje artístico y que enuncia ese mundo, el mundo de palabras que queremos salvar. La obra Escribir en puertorriqueño del maestro Luis Rafael Sánchez posee la belleza peculiar de la memoria de una nación, del país y la cultura puertorriqueña refractada en la plasticidad de su lenguaje, pero también posee la lozanía del nuevo texto, que emerge de la edición misma. Lo valioso no es solo la recopilación de trozos elegidos, cuidadosamente seleccionados, por cierto, para representar una obra de vida,
sino la aparición misma de una nueva pieza, con su estética indivisible que el conjunto único provoca. Esta nueva obra nos permite capturar en una sola composición la inmensa porosidad de los trabajos de Sánchez. Por ejemplo, las marcas regias de lo teatral a través de toda su escritura, o la risa que quema en el sitio menos pensado. También la rítmica que invade su arte de juntar palabras. El lenguaje curtido con guiños retozones a la literatura universal, a la hispanoamericana y a la caribeña. Entre metáforas y aliteraciones, homofonías y rupturas sintácticas, Sánchez rescata la frescura del español puertorriqueño con imaginación y gracia. Tiene sobrada razón Luce López Varal y Aníbal González Pérez, editores de esta obra selecta, cuando designan a Luis Rafael Sánchez, cito, la voz de la conciencia nacional. En su introducción ilustrada, que coloca la obra de Sánchez en el ancho mundo de las letras hispanoamericanas y caribeñas, López Varal y González Pérez nos recuerdan la importancia de sus obras creativas para entender el nervio mismo de este país nuestro de cada día. Cito algo que ya había citado. Luis Rafael Sánchez ha logrado el prodigio de escribir textos tristes que se leen con alegría. Nos ha enseñado a todos a leer en puertorriqueño. Los textos escritos en puertorriqueño, aquí representados, muestran la complejidad de ese universo moral, con las trampas y paradojas que el autor interroga. Dar cuenta con autenticidad de ese universo moral es el enorme reto de toda gran literatura. Con el humor y la ironía que desencaja, con el ácido de la sátira que disuelve las imágenes superficiales, Luis Rafael Sánchez construye una literatura en la que nada está fuera del plano. El sexo, lo soez y lo sórdido, el lenguaje culto, el lenguaje popular, la gramática del lenguaje, la música, la crítica y la lírica, sumergidas en la oralidad, la escucha y la escritura. Coinciden sus críticos literarios que el gran protagonista de su obra es el lenguaje. Lo dice bien Arcadio Díaz Quiñones, citando a Beckett a propósito de Joyce, cito, aquí la forma es el contenido y el contenido es la forma. Es un texto para ver y oír. Su escritura no es sobre algo, es la cosa misma. Cierro la cita. También acierta mi querida Mercedes López Varal cuando busca la forma de la poesía que invade subrepticiamente la prosa de Sánchez. Pero el propio Sánchez privilegia la misión de la forma. Orfebre a perpetuidad, dice. Orfebre que utiliza la palabra, orfebre que se niega a dar gato por libro. El escritor ordena el ritmo cuando lo desordena. Cierro la cita. El suceso lingüístico es soberano en su literatura. El juego de la construcción verbal, acrisolada, reina, descubriendo lo que las palabras dicen, lo que sugieren y lo que esconden, y atrapando el sonido, sus registros y sus máscaras. Recordando a Ibsen, Sánchez afirma que se trata de un martilleo, una labor reciamente artesanal que los conduce al corazón del misterio. En el placer de la forma, una unidad expresiva transmite las tensiones y resistencias, las emociones y pensamientos, y se apropia de los variados mundos simbólicos creados por la cultura. De la poesía a la música, de las tradiciones de la cultura popular a la cultura letrada, Sánchez estremece con sus formas lúdicas. Pero esas formas se desbordan en un referente que obliga a tomar partido y rechaza esa insoportable levedad de la neutralidad. Con un discurso audaz, Sánchez interroga las superficies ahuecadas de la cultura, las complicidades del lenguaje, las trampas del poder, el erotismo sacado del paraíso y el racismo sotto voce. La forma se desborda, sí.
Se desborda en la crítica ingeniosa y perceptiva que entre risas desmonta farsas, apresando verdades vivenciales. Se desborda en las transgresiones con impugnaciones que sacuden la hipocresía. Es un temperamento que persigue la forma en los caudales del humor, dice Sánchez, pero que sabemos que termina en los caudales de las lágrimas más verdaderas. Nada como la literatura para decir verdades ingratas. No para decir la verdad con la mayúscula de los filósofos, sino las verdades sin pretensiones, escondidas en los pequeños relatos contextualizados. Los signos de la gran literatura, pienso, indican que ésta huye de los mensajes de pancarta y los moralismos frívolos, pero no renuncia al compromiso con lo verdadero y a la autenticidad de los mundos que imagina. El lenguaje no es un ruido, decía Roland Barthes. Tiene, y cito, estructuralmente un sentido, está condenado a un sentido. El sentido de la voz granular de Luis Rafael Sánchez, con las palabras colocadas donde mejor brillan, se ríe y denuncia paradojas terminales. Y entre cadencias con humor satírico narra la tragedia de los excluidos y la farsa que toda composición social y política esconde. Su obra despeja un mundo afroantillano e hispanoamericano y transparenta esta isla que flota en el Caribe mestizo. Leí en voz alta gran parte de Escribir en puertorriqueño, como si lo estuviera recitando. Quería escuchar su musicalidad y ritmo, sus destellos de poesía y chispa, cuando atrapaba verdades lastimosas en su juego de palabras. Quería escuchar el sonido de la gracia burlesca y los sarcasmos que dejan heridas abiertas. Tan pronto se escuchan los dejos de ese lenguaje, barrocamente iluminador, aparece una nación mulata como historia, y un yo acuso omitido pero elocuente, que delata el descrimen contra negros, pobres, homosexuales y otros condenados de la tierra. Aparece la tensión entre lo identitario y la pluralidad del país como su factura inconfundible. Y aparece también la palabra como idea y como crítica punzante. La belleza autosuficiente de esta obra y su valor literario se conjugan en armonía con los valores insobornables del escritor que siempre brotan. Lejos del moralismo hueco, Sánchez escribe en puertorriqueño con lealtad patriótica. Ya lo había dicho Susan Sontag, y cito, quizás sea cierto que hay que elegir entre la ética y la estética, pero no es menos cierto que cualquiera que se elija, siempre encontraremos la otra al final del camino. Voy a la segunda parte. La obra selecta, Escribir en puertorriqueño, contiene cuentos hermosos de su libro En cuerpo de camisa, 1969. Se leen todos como una gran fenomenología de la marginalidad en la ciudad. Cuentan sobre la maldición de las drogas, ese mundo alienado que vive entre la criminalidad y las siluetas de la noche oscura. Cuentan sobre la prostituta negra lidiando con un niño que olía a trompo y chiringa. También cuentan sobre los dardos que desgarran la piel mulata de esos que llevan el diablo por dentro. O la figura de la solterona, el desempleado o el homosexual negro asediado por el de la mirada insidiosa de doble filo. Es una selección de cuentos muy lograda que hablan sobre los márgenes y las marginalidades, sobre la cultura del gesto y la oralidad que la forma del cuento, como pensaba Walter Benjamin, rescata como ninguna. En la muestra de la narrativa aparecen trozos memorables de la guaracha y la importancia de llamarse Daniel Santos. La música monta su espectáculo ahí. Convertido ya en un clásico de la literatura hispanoamericana, la guaracha del Macho Camacho es la obra provocadora por excelencia, que rompe con moldes en su escritura experimental. Ha llegado a ser el texto literario puertorriqueño más difundido en el siglo XX, nos dice Arcadio Quiñones en su introducción
a la edición cátedra de esta obra. Cuerpos guarachizados, diría Sánchez, en un tapón a ritmo de palabras declaran el carácter de un pueblo disperso. El escritor se apropia de la tradición del cine y las radionovelas que cautivaban entonces en la cultura de masas. Se apropia con la imaginación del teatro de la burla, de la música popular y los ritmos afrontillanos, en una síntesis que retrata a la nación de cuerpo entero. Una redefinición de lo estético se despliega en la obra donde pesan las opacidades de lo sórdido, la burla de lo solemne, la literatura de lo obsceno. En la obra, la importancia de llamarse Daniel Santos, la poesía del bolero protagoniza. Las frases hechas son rehechas, los versos sobre el desencanto, el desamor y la pasión se intercalan en la narrativa del amor y la despedida de los personajes de Marisela y Maracucho. La lírica del bolero cortavenas y el cuerpo a cuerpo con la corporalidad del disco en Discolandia contextualizan las zonas de dolor pobladas por los recuerdos. ¿Qué hago yo con esto ahora?, preguntaba Marisela ante la pérdida desgarradora del amor, a lo que Maracucho respondió: todavía se puede llorar. La muestra de las formas narrativas concluye con el cambio de registro en las indiscreciones de un perro gringo. La literatura experimental de Sánchez reaparece aquí, entre lo fantástico y lo cibernético, convirtiendo al canino en el humanoide testigo de otra herejía genital del poder. El experimento dialoga, advierten en su introducción López Baral y González Pérez, con el coloquio de los perros de Cervantes. Procaz e irreverente, el autor vuelve aquí con humor cáustico al deseo y al obsceno, y en una guiñada al surrealismo de Breton evoca su sentencia: lo que hay de admirable en lo fantástico es que ya no hay nada fantástico, solo hay una realidad. Las formas del ensayo y la crónica representados en esta selección son igualmente una muestra generosa del genio creador del escritor. Desde la guagua aérea, esa bella imagen que describe el trasiego de una nación flotante, buscando la esperanza con la risa más desenfadada, hasta Bad Bunny, el chamaquito del supermercado que llegó al planeta Fama. Luis Rafael Sánchez discurre irreverente y transgresivo con la chispa del escritor que no le teme a la temeridad. Desde las señas del mestizo caribe que suena de Carpentier, hasta las identidades plurales y conflictivas de la nación puertorriqueña, a quien le canta nuevas canciones festivas para ser llorada, evocando así a Palés, Sánchez sorprende con imágenes y tropos que calan hondo. Su autoconciencia literaria nos regala en estos ensayos páginas sublimes, como El corazón del misterio o el striptease at East Lansing, en los que recuerda las fuerzas que marcaron su creatividad para llegar a ser representante universal de nuestras letras. Tanto en los ensayos como en las crónicas de esta antología emerge un diálogo incesante con la cultura letrada, la universal y la local, pero también una prosa anecdótica, privada, cita en las profundidades de la cultura popular. La parte final de la muestra se titula con acierto El feroz riesgo del teatro. La forma del teatro ha dejado huellas sensibles en toda su obra, como bien atestiguan sus críticos. Yace ahí posiblemente el cimiento de lo que Hannah Arendt llamaba la natalidad, esa capacidad para comenzar de nuevo y reiniciarse. La forma literaria y el oficioso escritor puntilloso parecen surgir de la exigente escritura dramática. Esa escritura arquitectónica, de recia labor artesanal, la que se ensaya incluso para la improvisación. La obra dramática de Sánchez estuvo impregnado por universales, lo sabemos, como García Lorca y Bertolt Brecht, también por la tradición existencialista de Camus a Sartre, y se enriquece, cito al propio Sánchez, de la pantomima, el lenguaje corporal y la participación dinámica del público.
En esta selección se incluye el texto íntegro de Quíntuples, el vodevil para máscara, el teatro sobre el teatro, representado en innumerables ocasiones, traducido en varios idiomas y con amplia acogida por el público, que es, por cierto, uno de sus actores. Después de la exitosa puesta en escena de La Pasión, según Antígona Pérez, afirma Sánchez, se propuso adelantar un teatro comprometido con la experimentación, cito, con la idiomática, tanto la espacial y la gestual. De ese empeño surgió Quíntuples, que está aquí presente. Y cierro. El cuento no es el cuento es quien lo cuenta, afirma Mandrake Morrison. Y su modo de contarlo, me arriesgo a añadir. Escribir en puertorriqueño es una manera única de contar del escritor consagrado que hoy celebramos. Construye su universo con palabras que danzan. Ese universo tan suyo transpira nuestra historia compleja, de nación caribeña afroantillana, y transcribe con maestría el eterno retorno de nuestra indefinición política y cultural. Un universo en el que se escuchan nuestras voces, se cuentan nuestras memorias, se lloran y se ríen nuestros pesares. Los susurros del lenguaje Luis Rafaelizado entonan una inmensa polifonía que incita a una lectura inconclusa. Sánchez cultiva a los cruces de la alegría y la nostalgia. Una obra de ruptura, una obra curtida, una obra de vida. Es un universal hispanoamericano y caribeño porque es radicalmente puertorriqueño. Eso de que nadie es profeta en su tierra es una mentira desmentida, una y otra vez, por el maestro Luis Rafael Sánchez. Respetado y admirado, pero ante todo querido por su gente, por nosotros, por su gente que se reconoce en ese espejo biselado de su escritura en puertorriqueño. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Denis, por esa palabra tan hermosa. Y ahora cedo la palabra al doctor Efraín Rivera. Muy buenas noches. Y ahora, ¿qué hace uno? Y debo añadir que le comentaba a Luce que cuando recibí la invitación pensé, esto fue un error. Bueno, quiero empezar expresando mi agradecimiento más profundo al buen amigo Luis Rafael Sánchez, a quien envío un saludo cariñoso, a los editores, a la editorial Planeta y a la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española por su generosa invitación a participar en este importantísimo acontecimiento. Me honra por tratarse del escritor del que se trata, por el prestigio de esta casa editorial, por el lugar en el que se celebra este lanzamiento y por el privilegio de compartir mesa con los admirados y queridos colegas y amigos Luce López Baral y Denis Alicea. He dicho acontecimiento y lo he dicho deliberadamente, pues es precisamente a partir de ese vocablo que tejeré algunas ideas sobre lo que el evento de esta noche, a mi juicio, significa. No me detendré en las disquisiciones hondas provocadas en torno a tal concepto por varias importantes corrientes filosóficas del siglo XX. Me mantendré más bien, por lo menos inicialmente, en el terreno más llano
y por eso más seguro, que ofrece la definición tersa y sencilla del diccionario de la Real Academia Española. Define esta: acontecimiento, hecho o suceso, especialmente cuando reviste cierta importancia, y cierro la cita. Pero en un guiño a aquellas discusiones académicas, añadiré que si bien algunos acontecimientos pueden resultar inocuos, otros, como las tales proposiciones filosóficas postulan, suelen tener efectos disruptivos, transformadores, revolucionarios incluso. Este matiz me acerca más al sentido con que nuestro autor quiso revestir el término cuando en Quíntuples colocó en boca de su personaje, Bianca Morrison, el siguiente parlamento, y cito: el nacimiento de los Quíntuples Morrison fue un acontecimiento. Traspasó las barreras de la isla del encanto. Cierro la cita. Informo también que mi tratamiento de la noción acontecimiento se benefició hace ya bastantes años del acerto del filósofo francés Michel Foucault de que el discurso tiene la materialidad del acontecimiento. Es decir, el discurso no se mueve solo en el mundo de la idealidad, es real, pues es algo que sucede, más aún que nos sucede. Con esa convicción, he procurado desde entonces inculcar en mis estudiantes de Derecho la conciencia de lo equivocado que resulta afirmar, por más inteligente que parezca, que una cosa es el derecho y otra la realidad. Una constitución, una ley, una sentencia judicial, un contrato, un testamento, son cosas que suceden y por tanto se convierten en parte de la realidad. Entran como sucesos al torrente de experiencias de una persona o de una comunidad. Eso que llamamos su historia. Claro, una cosa es esa y otra que tales hechos tengan efectos duraderos o mejor aún transformadores. Eso, por supuesto, es otro cantar. Creo, y me corrigen los especialistas en literatura, si no es así, que algo parecido puede decirse de las obras literarias. Dicho todo lo anterior, procedo a afirmar lo obvio, que sin duda, pues no puede ser de otra manera, después de la definición que di, la publicación de esta colección de trabajos del insigne escritor puertorriqueño Luis Rafael Sánchez constituye un acontecimiento. Lo importante, sin embargo, es que no es uno de esos sucesos anodinos, inocuos, insulsos y sin consecuencias notables. Por el contrario, es uno de esos acaecimientos que tienen efectos considerables, duraderos, que dejan huella propia y prometen ser transformadores. En otras palabras, que debemos tener ya a esta publicación por un hito a notar en esa corriente de experiencias personales y colectivas que constituyen la historia literaria, cultural y quién sabe si política del pueblo puertorriqueño. El libro recoge en un solo volumen, desde advierto, si repito lo que ya se ha dicho es porque todos hemos leído el mismo libro. ¿Qué le vamos a hacer?
el libro recoge en un solo volumen la obra que los editores consideran más representativa de uno de los escritores puertorriqueños más lúcidos, exquisitos e influyentes del siglo XX y lo que va del XXI. Esta selección, como se ha dicho, por demás inteligente, de trabajos emblemáticos producidos a lo largo de una carrera brillante de más de 65 años, permite a los lectores asiduos y no tan asiduos de Sánchez calibrar en su conjunto un corpus literario que se ha inscrito poderosamente en la cultura puertorriqueña y más allá de ella. Ayuda a entender inmediatamente por qué Luis Rafael Sánchez será siempre un referente obligado en cualquier apreciación erudita o popular de eso que llamamos la cultura puertorriqueña, caribeña y latinoamericana. La colección facilita identificar los hilos comunes de una obra diversa que recorre los predios del teatro, el cuento, la novela, el ensayo y la crónica periodística, continuo, maestría y sagacidad. Nos deja ver, usando como ejemplo la escritura del propio autor, lo que éste quiere decir cuando se refiere a ese forcejeo con las palabras que es el arte de escribir en un ensayo hermoso que titula El corazón del misterio. Como exhibit múltiple que acompaña un alegato, el libro nos proporciona prueba fehaciente de por qué, en su excelente introducción, Luce López Varal y Aníbal González Pérez concluyen que Luis Rafael Sánchez nos ha enseñado a todos y todas a leer en puertorriqueño. Estos logros son suficientes para justificar la aseveración de que debemos celebrar este libro como un gran acontecimiento. Pero para cumplir con las exigencias mínimas de la presentación de un libro, permítanme ahora describir brevemente la estructura y contenido de este singular volumen. Comienza con una introducción, que ya se ha dicho, perceptiva y esclarecedora, suscrita por la gran crítica literaria y escritora Luce López Varal y el profesor y también escritor Aníbal González Pérez. Tras una apretada reseña de la vida y carrera literaria de Sánchez, López Varal y González Pérez emprenden un análisis minucioso de cada una de las facetas de la obra de Luis Rafael, su narrativa, el cuento y la novela, sus ensayos y crónicas y finalmente su teatro. Colocan certeramente la obra de Sánchez en su contexto histórico, social, cultural y político y la relacionan con el quehacer literario caribeño, latinoamericano y global. Hacen acopio de los juicios favorables que esa obra ha generado, no solo en Puerto Rico, sino de parte de figuras del mundo letrado global, como Carlos Fuentes, el poeta Hugo Gutiérrez, Alfredo Bryce Echenique y el periodista Juan Luis Cebrián, por mencionar algunos. La compilación se organiza en 4 partes, correspondientes a los géneros que el autor cultiva, encabezadas con los títulos siguientes: Cuentos en cuerpo de camisa, La importancia de ser novelista, Un seguidor de Montaigne contempla el Caribe, ensayos y crónicas, y finalmente El feroz riesgo del teatro. En cada parte se incluyen obras muy conocidas, como el cuento Que sabe a paraíso, un fragmento de la famosa La guaracha del Macho Camacho, el ensayo La guagua aérea
y el texto completo de la exitosísima pieza teatral Quíntuples. Pero también encontramos joyas tal vez menos conocidas por el público general. A mí me cautivó, por ejemplo, el cuento, que es un poema, Memoria de un eclipse, dedicado precisamente a Luce López Varal. Afortunada fue la selección de reflexiones del autor sobre su propio obrar, como la ya citada El corazón del misterio, y una introspección sobre su producción teatral, la representada, la publicada y la todavía inédita, contenida en el ensayo provocador desde su título Striptease at East Lansing, producto de una conferencia dictada en Michigan por invitación de su colega y amiga, la teatróloga Priscila Meléndez, que creo que también fue discípula de Luz. Ahora, si bien este libro, tan bien pensado, estructurado y forjado, ha de considerarse por tantas y buenas razones un acontecimiento del mundo editorial latinoamericano, no debemos olvidar que se trata de otro episodio de un acontecimiento mayor, la propia obra que procura representar. La obra de Luis Rafael Sánchez ha sido y es un acontecimiento en Puerto Rico, el Caribe y el mundo hispanohablante todo. Y esta vez digo acontecimiento, abrazando el sentido del que han dotado el concepto esos filósofos del siglo XX a los que me he referido sin nombrarlos, el acontecimiento como lo singular, lo inesperado, lo novedoso, lo sorprendente, lo que estremece, lo que emerge sin pedir permiso, lo disruptivo, lo transformador, lo que trastoca, lo que irrumpe con fuerza alterando lo existente, lo que hace visible lo que había sido invisible, lo que cambia el curso de las cosas, lo que parece inexplicable, por lo menos con viejos moldes y hábitos del pensamiento, lo que no encaja en paradigma lineal alguno, lo que obliga a un nuevo pensamiento y un novel conocimiento, lo que introduce una nueva estética y una ética también inédita, lo que parece hacer lo imposible, reformar el pasado y rehacer el presente, en fin, lo que anuncia futuro. Quizás así sea que debamos entender el juicio con que Luce y Aníbal concluyen su estupendo ensayo introductorio, juicio que arroja luz sobre la importancia de llamarse Luis Rafael Sánchez. Dicen de él, ellos, que es de los pocos que entran al listado, y cito, de aquellos cuya obra cambia el rumbo de la literatura al uso, como Garcilaso, Shakespeare, Cervantes, Balzac, Borges y García Márquez. El proyecto literario novedoso de sus textos, añaden, lleno de rupturas artísticas y de un novedoso regocijo antillano, implica un antes y un después en las letras puertorriqueñas. Sánchez las ha renovado profundamente al hacer la biografía letrada de su país y ha polinizado de manera decisiva las nuevas generaciones de escritores puertorriqueños y latinoamericanos. Y cierro la cita. Por recato, o más bien por instinto de sobrevivencia, dejo el análisis de la calidad literaria de la obra de Luis Rafael a los especialistas en la materia. Ya hay abundante literatura sobre el tema y se seguirá produciendo. Quiero enfocarme en un aspecto sobre el que me siento más calificado para opinar. La observación aguda
de la realidad puertorriqueña que aflora en toda su obra, no solo en sus ensayos y crónicas, también en sus cuentos, novelas y teatro. Resalto primero algunos de sus temas recurrentes: el racismo que persiste de forma sinuosa y engañosa en nuestro medio, la violencia nuestra de cada día, las manifestaciones corrosivas del colonialismo que no cesa, las tragedias humanas que arrastran quienes inmigran a nuestro suelo, especialmente los vecinos y hermanos dominicanos y dominicanas, las consecuencias sociales y personales de la pobreza que no amaina, los sesgos, prejuicios y discrímenes de todo tipo que se han instalado en nuestra vida cotidiana. Sabíamos que a Luis Rafael le motivaban con pasión estos y otros temas. En esta colección aparecen como presencias desgarradoras que se repiten. En segundo lugar, saltan a la vista la pertinencia y presciencia de sus preocupaciones. Quien vuelva a leer el ensayo La guagua aérea, que da título al libro publicado en 1994, es decir, hace 30 años, no podrá dejar de pensar en la masiva emigración reciente de puertorriqueños y puertorriqueñas hacia los Estados Unidos, que ha vaciado al país del 16% de su población durante las primeras 2 décadas del siglo XXI. En Nuevas canciones festivas para ser lloradas, ensayo incluido en esa misma colección de 1994, el autor repasa los males de la colonia de entonces, muy similares a los de hoy. La crónica, la novela de La Yola, publicada hace 20 años, nos recuerda que el drama de la migración dominicana es una novela que no parece tener fin. Para no quedarse atrás, como ejercicio obligado de pertinencia, supongo que con la anuencia del autor, el muestrario incluye un texto del 2023 sobre la figura de ese puertorriqueño de fama mundial que conocemos como Bad Bunny. No me extrañaría, pues, que pronto, si es que ya no existe, veamos su análisis lúcido sobre ese fenómeno reciente llamado Maripili. Por varias razones, sin embargo, eso podría no ocurrir. Pero si ese fuera el caso, que no se produjera ese texto, su silencio sería su comentario. Por supuesto, el trabajo ensayístico de Luis Rafael Sánchez procura iluminarnos sobre las realidades de nuestro entorno, es decir, intenta decirnos algo sobre el mundo que es, y lo hace admirablemente. Pero bien expresamente o bien implícitamente, esos recorridos por el mundo que es casi siempre albergan una visión alterna. En otras palabras, también quieren decirnos algo sobre el mundo que debe ser. No es, pues, un mero ejercicio descriptivo o simplemente crítico. Tiene una pretensión normativa, ética, si se quiere. Pero no se trata de un posicionamiento dogmático, pues Luis Rafael quiere alejarse de todo dogma. Más bien encierra una utopía, en el mejor sentido de la palabra, un clamor, una propuesta, una esperanza. La esperanza de que nuestros forcejeos contra el colonialismo, la desigualdad, el prejuicio, el discrimen y la mojigatería nos lleven a un mundo
distinto, justo, plural, libre, gozoso y placentero en todas las dimensiones de esos términos. Lo que Luis Rafael nos propone es una nueva estética que a la vez sea una nueva ética del placer, del crear, del amar y del vivir. Luis Rafael, pues, ha sido y es él mismo un acontecimiento, en el sentido pleno al que aludían ciertos filósofos del siglo XX que han quedado sin nombrar. Luis Rafael Sánchez nos ha acontecido y Puerto Rico y el pueblo puertorriqueño somos distintos por esa ocurrencia. Celebremos pues todos nuestros acontecimientos. El acontecimiento grato que comporta este acto, el acontecimiento importante que entraña esta publicación, el acontecimiento todavía mayor que constituye la obra toda de nuestro autor y el acontecimiento sumo que ha sido y es Luis Rafael Sánchez. Muchas gracias. Simplemente añadir a los acontecimientos que mencionó Efraín, uno más que me recordó el doctor, que tenemos la suerte de tener con nosotros al doctor Jaime Claudio, que está tratando justamente a Luis Rafael, y me recordaba que acaba de salir el audiolibro de este libro. La primera vez que hay un audiolibro, creo, de la obra de Luis Rafael, y que está leído por un puertorriqueño, y que también les invito a que escuchen y lo disfruten. De manera que un acontecimiento más. Gracias.